Vamos por acá. Vamos Gracias, con todas. Presidenta. Llevamos récord porque en las últimas mañaneras hemos pasado todas las primeras. Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, la semana pasada, en una sesión privada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los ministros y ministras de la Suprema Corte no pueden ser sometidos a casos de presunta responsabilidad administrativa. Lo que dijeron es justamente que las quejas y denuncias por presunta responsabilidad administrativa, así como las acusaciones penales o también las acusaciones de carácter político en su contra, sin importar si están en funciones o si están en situación de retiro, no proceden contra ellos porque existe para ellos una cosa que se llama garantías especialmente reforzadas, y con ello dicen que se evita que su labor sea perturbada o interrumpida. Aquí pues la lectura, Presidenta, claramente es que están pues autoasignándose una protección previa o un manto de impunidad en un momento crucial, porque estamos en el proceso de transición de este Poder Judicial de la Federación. Y la cosa es justamente esa, que si llega un nuevo Poder Judicial podría revisar pues todas las corruptelas del pasado. Preguntarle, Presidenta, en ese sentido, si el licenciado Pablo Gómez podría hacer ya pública esta matriz de riesgos que confirmó que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera sobre ministros y ministras, pero también sobre magistrados y magistradas, jueces y juezas. Eso en un contexto en el cual pues de alguna manera se impida este manto de impunidad, y sobre todo también conocer, Presidenta, si sería deseable que esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación sí revise qué acciones cometieron sus antecesores y sobre todo se determine si tienen responsabilidades no solo de carácter administrativo, porque aquí pues el manto de impunidad también es para lo penal. Me parece que la nueva Corte, claro que va a depender de ellos, pues son autónomos, pero el nuevo Poder Judicial pues tiene que concentrarse en hacer que haya acceso a la justicia en nuestro país. Esa es su principal función. Si en el proceso de entrega-recepción, porque en todo hay un proceso de entrega-recepción, encuentran irregularidades, pues tienen que presentar, más ellos si son los guardianes de la justicia. Pero no debe haber, desde mi punto de vista, no deben llegar a ser un asunto de persecución, sino deben de concentrarse en el acceso a la justicia, y ya si encuentran algún problema, pues ya que se presente la denuncia administrativa o en su caso penal. Pero yo creo que hay que mirar hacia adelante, porque el pueblo de México lo que está esperando con este nuevo Poder Judicial pues es que tengamos un acceso a la justicia completamente distinto. Ahora, pues el que debe, ¿qué más? El que nada debe, nada teme, ¿no? Sí. Pues sí, porque llama la atención que justamente en este momento salgan a decir que tienen estas garantías reforzadas. Pues sí, ¿para qué? ¿Para qué? Pero bueno, desde mi punto de vista, pues los que lleguen, hay un montón de casos ahí retrasados, pues tienen que resolver y generar pues un ambiente de honestidad, honradez, acceso, que se vea el cambio en el Poder Judicial a partir de septiembre. En otro tema, Presidenta, en abril de 2023, México firmó la llamada Declaración de Acapulco con Cuba y Colombia, a propósito de que está aquí el Gabinete de Salud. Esta declaración era para crear la Agencia Reguladora de Medicamentos y Dispositivos Médicos de América Latina y el Caribe. Esto con el objetivo de ir creando poco a poco soberanía en materia sanitaria y también a nivel latinoamericano, a
nivel regional, incluyendo también el Caribe, con base en la experiencia que se tuvo de la pandemia de COVID-19 y cómo todos estos insumos, pues, de alguna manera afectaron a los países más pobres porque no se tenía el acceso. Preguntarle justamente en este contexto de que se está revisando todo el tema farmacéutico, ya lo decían, ayer se publicó este decreto, si también se le dará seguimiento a este acuerdo de Acapulco que también buscaba incluir a otros países agremiados en la CELAC. Sí, se le está dando seguimiento, incluso fueron unos de los temas que hablé con el presidente Lula. Viene pronto un grupo de Brasil con el titular de la Secretaría de Comercio de Brasil o de Economía y Comercio. Y entre otros temas vamos a tocar el tema de las agencias reguladoras. No sé si David o tú, Alejandro, que estuviste en este tema, ¿quieres comentar algo? Sí, efectivamente, la denominada Declaración de Acapulco es un acuerdo de intención que busca la homologación de los requerimientos regulatorios para fomentar una política farmacéutica latinoamericana que busca incentivar la política de genéricos. Un primer hito logrado de la Declaración de Acapulco es la Escuela Regional de Regulación Sanitaria, un esfuerzo que sigue impulsando la actual comisionada de COFEPRIS y el doctor Kersenovich. Gracias. Presidenta, y en otro tema, la semana pasada también daban a conocer el caso del exgobernador César Duarte por haberse apropiado indebidamente, o para decirlo más claramente, por haberse robado el agua a través de esta infraestructura que creó en su rancho. Al respecto, preguntarle cómo van las investigaciones al interior de esta Comisión Nacional del Agua sobre la presunta red de corrupción que habría estado enquistada pues en administraciones pasadas y que no se pudo acabar de limpiar en el sexenio del presidente López Obrador, pues por todo este cúmulo de intereses. Nosotros sabemos que se hicieron auditorías internas y que incluso el propio exdirector Germán Martínez pues tuvo muchas presiones al interior por esta limpieza de corrupción. Entonces, a ver cómo va el tema. Lo explicó Efraín Morales cuando estuvo aquí. El gran tema es los permisos del agua, que están en una Dirección General de Administración del Agua. Nosotros lo que decidimos fue rehacer por completo la base de datos de los permisos, porque había 3 bases de datos, muchas sin fundamento. Entonces, ya va al 85% el trabajo que se ha hecho en 8 meses. Para construir una sola base de datos de agua. Ahí lo que se ha hecho es, donde se ve, son miles de permisos, entonces donde se ve que hay una irregularidad o que no coinciden los datos, se va a hacer la revisión física, y ahí se han encontrado pues muchísimas irregularidades. Personas que tienen concesiones de agua para riego agrícola que no pagan derechos, que fueron transferidas y ahora sirven para el desarrollo habitacional de un lugar. Esto pasa mucho en el Estado de México. Entonces, lo que se hace es, se regulariza el permiso y tienen que empezar a pagar. Y si no quieren pagar, pues entonces se hace toda la denuncia administrativa e incluso penal, si es necesario. Hay otras que son tomas de agua para pipas, que no están pagando y que después venden el agua en 10,000 pesos, los 10,000 litros. Entonces ahí también se están clausurando. Entonces está haciendo un seguimiento. Ahí se encontró el caso de Chihuahua, en donde además de las denuncias de la población, pues una serie de presas que en realidad no tenían ningún permiso. Entonces, lo curioso es que tiene un amparo de una jueza que fue la misma que amparó para que no se distribuyeran los libros de texto. Y se sigue pues trabajando para ir al fondo de este asunto, además de las denuncias penales correspondientes, porque eso se llama robo de agua, no tiene otro nombre.
Entonces sí hay denuncias penales correspondientes a lo que se encontró. Y así como en este caso, en otros casos. Porque no puede ser además, en ningún caso, pero particularmente en un lugar donde hay escasez de agua, que un particular, que además fue exgobernador, se apropie del agua a costa de una cantidad de agricultores, ganaderos y del uso, del consumo humano del agua. Entonces va a seguir esto y de ahí pues las investigaciones que surjan, las denuncias que surjan, administrativas como penales, se van a denunciar. Incluyendo a funcionarios si fuera el caso. Sí, si fuera el caso, sí. Y justo sobre este tema del combate a la corrupción, el día de ayer el Servicio de Administración Tributaria daba a conocer datos muy importantes, que de 2020 a marzo de 2025 presentó 5.355 denuncias de carácter penal ante la Fiscalía General de la República, precisamente por casos de corrupción. De todas estas denuncias, detalló que 68 pues incluyen, o más bien hay 68 servidores públicos del SAT, que supongo ya fueron separados de su cargo, eso no lo aclara el SAT. Sí, fueron separados. Sí, porque justo están involucrados en estos temas. Preguntarle también cómo va esta limpieza o estas acciones en contra de la corrupción en el Servicio de Administración Tributaria, porque ahí lo que había es justamente esta colusión o presunta colusión entre servidores públicos y grandes contribuyentes para, primero, evadir el pago de impuestos o para que les devolvieran dinero de los impuestos indebidamente, que causa evidentemente daño al erario, ambas circunstancias, o que los retiraran incluso de los créditos fiscales. Muchos de los casos, como 2 meses después de que llegáramos, antes de que terminara el 2024, invitamos a la Fiscalía General de la República a una reunión para revisar estos casos que han sido denunciados penalmente, de factureras, evasión de impuestos, donde hay casos muy claros en donde hay fraude, vamos a llamarlo así. La mayoría no procedieron frente a jueces. Son alrededor del 90% que se pararon a la hora de pedir las órdenes de aprehensión. Le vamos a pedir al fiscal, ahora el próximo martes que viene, que dé un informe, a ver si nos ayuda a dar un informe de todos estos casos en donde no procedieron. Entonces, tienen una mesa de trabajo el SAT con la Fiscalía, en donde cuando se encuentra un caso evidente, pues obviamente la Fiscalía tiene que hacer también su propia investigación, no solo es a lo que diga el SAT, pero todos quedan sin actuación de los jueces. ¿Y se sabría a cuánto asciende ese daño al erario? Sí, se le puede pedir al SAT y a la Fiscalía. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Les comenté ayer que íbamos a comentar sobre los resultados de la elección en Veracruz y en Durango. Les quiero mostrar unas láminas, a ver si... Miren, este es Durango. Todavía hay algunos conteos, pero este es el resultado del PREP de Durango. La coalición Morena, PT, Verde y otro partido local tenía en el 2022 18 municipios y gobernaba 277,524 personas. Es decir, el 15.14% de los habitantes de Durango. PAN, PRI y PRD tenían 15 municipios y gobernaban 1,429,000, bueno, en total, porque era PAN, PRI, PRD, PRI y PRD, 20 municipios y gobernaban 1,000,000 más 119 más 3,843
el 84.76% de la población. Y MC, un municipio, 0.09% de la población. ¿Cuál es el resultado de la elección del 2025? La coalición Morena PT Verde o Morena solo, en algunos casos salieron juntos y en otros casos separados. Entonces, en este caso son 16 municipios, pero se gobierna 33.05% de la población. Es decir, son municipios más grandes. Mientras que se gobernaba antes de la elección el 15.1% de la población de Durango, a partir de la entrada de los nuevos presidentes municipales, pues se va a gobernar el doble de la población de Durango. El PRI-PAN, el PRIAN, gobernaba 84% de la población. Ahora va a gobernar el 64.98% de la población. Y Movimiento Ciudadano de 0.09 a 1.97. O sea que así que digan que qué mal le fue a la coalición, pues no tanto, ¿verdad? Ahora vamos a ver Veracruz. Aquí decidieron salir de una manera en el 21. En Veracruz no sé si es el único estado, pero en Veracruz los presidentes municipales duran 4 años en el cargo por su constitución. Entonces, por eso se mide 21 y 2025. Entonces, si uno suma todos los partidos políticos de la coalición que me llevó a mí a la presidencia de la República, en el 2021, Morena, PT Verde, Morena, PT y Verde, 2021, se gobernaban 103 municipios y 60.03% de la población. En el 2021, PAN, PRI, PRD, PAN, PRI, PRD, gobernaban, hasta la fecha, ¿no? 61 municipios y 31.2% de la población. Y había muchísimos partidos locales que ganaron en aquella ocasión. El PES, Fuerza por México, Partido Cardenista, RCP, Unidos por Veracruz, Todos por Veracruz, Unidad Ciudadana y Podemos. Cada uno de ellos, MC tenía 4.05 y cada uno de ellos pues un porcentaje. ¿Qué pasó en el 2025? Todavía falta por contar otro municipio, por eso aquí hay 212 municipios y aquí hay 211, porque hubo problemas en este municipio, pero tiene pocos habitantes, cerca de 3,000 habitantes. Bueno, pues salieron de manera diferente, pero finalmente pues es parte de la coalición, ¿están de acuerdo? Entonces, Morena, Verde, Morena, PT y Partido Verde ganaron 112 municipios. O sea, tenían 103 y ahora tienen 112. Gobernaban 60% de la población y ahora van a gobernar 65% de la población. Así como que muy mal tampoco les fue, ¿verdad? Solo que ahora salieron pues aliados de manera distinta, pero finalmente son los 3 partidos de la coalición. Tanto que han dicho, ¿no? PAN, PRI y PRD. Bueno, PRD ya no existe, ¿verdad? 61 municipios y gobernaban 31.2% de la población. Pues ahora ganaron 57 y van a gobernar 17.7% de la población. ¿Qué pasó con MC, que tuvo más municipios? Pues si se fijan, en realidad se llevó pues toda la suma de los partidos chiquitos que había antes, que ya no participaron en esta elección. Entonces sí tiene un poco más de municipios, pero pues con la suma
sí son un poquito más, pero tampoco, pues, ¿de dónde obtuvieron la mayor parte? Pues de los pequeñitos que ya no participaron. Entonces, así que digan qué mal le fue a la coalición Morena, Verde, PT en Durango y Veracruz, pues no, ¿verdad? Se gobierna más población y en el caso de Veracruz, considerando al PT, que es parte de la alianza, pues son 112 municipios frente a 103. Entonces, toda esta cosa que salieron hasta en el Wall Street Journal, que qué mal le había ido, pues no le fue mal. Estos son datos duros del PREP, colocados de tal manera pues que se muestre el resultado de la coalición que me llevó a mí a la presidencia de la República. Les vamos a pasar estos gráficos.